Sí. Bueno, como ven, recuerdan la conferencia anterior, vimos el tema de la necesidad de aprender a vivir y comentábamos algunos ejemplos, ¿verdad? Y pues para comentar otros ejemplos más, pues decíamos, o podemos decir ahorita que el ser humano no sabe vivir porque no se acepta tal cual es. Por ejemplo, muchas veces no nos agrada nuestra estatura, el que está alto quiere estar no tan alto y el que tiene poca estatura pues quiere estar un poquito más alto, ¿verdad? El que es moreno quiere ser güero y viceversa. A veces el cabello, que si soy lacio, pues no me gusta y lo quiero tener ondulado y al revés, ¿verdad? Son pequeñas cosas, pero que nos indican que no sabemos vivir. ¿Por qué? Porque no nos aceptamos tal cual somos. Incluso la situación o las condiciones o las circunstancias en las que nacemos, en las que vivimos, no las aceptamos. Y ahora vemos en este mundo actual cómo hay personas que están luchando porque se les acepte, pero la realidad es que los que no se aceptan son ellos. ¿En qué sentido? Cuando una persona nace, como persona que es, tiene derechos, ¿sí? Entonces, esos derechos pues son universales y por el solo hecho de nacer ya cuenta con ellos. Entonces, vemos cómo vienen ciertas situaciones emocionales, psicológicas y empieza a haber un desequilibrio y de repente la persona no se siente aceptada, ¿verdad? Pero desde un inicio esa persona, la condición en la que nació no la acepta. Y bueno, esto nos lleva a no saber vivir como consecuencia, a pensar de forma equivocada, a tomar decisiones de manera equivocada. Eso es solamente un poquito para retomar lo que vimos la conferencia anterior, pero ahora la conferencia se llama El Ser y el Saber, y esta conferencia lo que nos dice es que el ser y el saber debe de estar en equilibrio, debe de estar en armonía, que debe de haber una congruencia entre lo que sé y entre lo que soy. Obviamente, lo que sé como un conocimiento, pues es muy relativo, porque unas personas tienen estudios, otras personas no, pero aunque las dos personas tengan los mismos estudios, también el conocimiento es relativo. ¿A qué voy? Puede ser un grupo que se graduó de una carrera, pero siempre va a haber unas personas que tienen un poquito más de conocimiento. Pero el hecho de tener ese conocimiento no las hace ser, vamos a suponer, buenas personas. Porque una cosa es lo que saben y otra cosa es lo que es. Hay personas que pueden saber mucho, vamos a decir, de sistemas, hablando de ingeniería de sistemas, ¿no? Pero el que seas un ingeniero de sistemas no te hace una buena persona. El que seas médico con títulos, con honores, con doctorado, no te hace una buena persona, porque eso es en cuanto a lo que sabes, más no a lo que eres. Entonces, esto es muy relativo. También, por ejemplo, regresando al punto de la medicina, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que es médico, pero no cuida su salud? ¿Qué pasa por una persona que es médico pero tiene vicios como el alcohol, el cigarro o a lo mejor alguna droga? ¿Qué pasa con esa persona que, que es médico pero no tiene buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos del sueño, que se habla mucho de eso ahora con los problemas de insomnio? ¿Qué quiere decir? Que lo que sabe no tiene congruencia con lo que es, porque puede saber mucho del cuerpo humano, sabe cómo funciona el cuerpo humano, sin embargo no lo cuida, sin embargo se mete cosas a su organismo, a su cuerpo que le hacen daño. Y vemos mucho este caso porque lo vemos en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, donde vemos personal de salud que no proyecta esa salud, que a lo mejor es un médico
que en la consulta general le dice a su paciente que no tome refresco y sin embargo, cuando sale a su hora de almorzar, a comprar su lonche, pues se va a las gorditas y compra su refresco, ¿verdad? Entonces no hay una congruencia entre lo que sabe y lo que es, o sea, no hay un equilibrio. Quiere decir que lo que sabe no lo pone en práctica, como lo que nos comentaba igual Norma en la conferencia anterior, que conoce un profesor que, que ella lo respeta por todo lo que representa, por todo lo que sabe, pero sin embargo veíamos que la persona, aunque sabe mucho, puede saber mucho de pedagogía, de educación, de métodos de enseñanza-aprendizaje, pero que la persona no es, vamos a decir que no tiene educación porque no es respetuoso, por lo que Norma nos comentaba. Ajá, entonces vemos que no hay una congruencia entre lo que se sabe y entre lo que se es. Una persona también, por poner otro ejemplo, puede hablar mucho de religión, puede hablar mucho de Dios, puede hablar todo el día de Dios, pero eso no lo hace ser una persona religiosa. Sin embargo, sus actos, su comportamiento, cómo trata a los demás, cómo percibe, cómo ve a las demás personas, eso sí que puede denotar vamos a decir, su actitud religiosa, ¿verdad? Pero hemos visto a lo largo de los años que las personas que profesan, muchas de las personas que profesan una religión luego tienen un historial muy oscuro, ¿sí? Durante su vida, que tienen vamos a decir, un historial negro, ¿verdad? Y lo hemos visto en el paso de la historia de la humanidad. Entonces, esta conferencia lo que nos va orillando, llevando, es que lo que sabemos tenga congruencia con lo que somos. Vamos a decir, todo el conocimiento que tenemos nos da cierta responsabilidad. Por ejemplo, si yo sé que gritar, que ofender a los demás, que hablar con groserías a los demás es algo incorrecto, lo sé, pero sin embargo lo hago, entonces quiere decir que no hay un buen equilibrio o una buena relación entre lo que sé y lo que soy. ¿Sí me explico? ¿Sí va quedando claro? Por ejemplo, yo sé que decir mentiras no está bien, lo sé, pero sin embargo soy una persona mentirosa, entonces, ¿por qué lo hago? Ahí viene la pregunta, entonces, si yo sé esto, ¿por qué? ¿Por qué hago esto que yo sé que está mal? Si yo sé que el exceso del alcohol hace daño a mi cuerpo, entonces, ¿por qué tomo en exceso? ¿Por qué no me tomo una copa, como decimos, la copa social y hasta ahí? ¿Por qué hacemos cosas que sabemos que nos causan daño a nosotros y causan daño a los demás y sin embargo las hacemos? ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio entre lo que sé y lo que soy. Es decir, que lo que conozco, lo conozco pero hasta cierto punto. O sea, vamos a hablar de niveles del conocimiento. Una cosa es conocer algo y otra cosa es tener sabiduría de algo, que es decir, profundizar en eso. Vamos a decir, yo sé y todos sabemos y todos ustedes aquí saben que la mentira es algo negativo. Pero cuando yo tengo sabiduría en lo que es la mentira, o sea, tengo un conocimiento profundo de lo que es la mentira, primero, ¿por qué las digo? ¿Cuándo y en qué momentos empiezan a generar en mi pensamiento? ¿En qué momentos me veo motivado u orillado a decir una mentira? ¿Por qué las digo? ¿Para qué las digo? ¿Qué daño voy a causar con esa mentira? ¿Me voy a causar daño a mí? ¿Le voy a causar daño a alguien más? Cuando uno ve la mentira con esa profundidad y la comprende, entonces uno llega a vamos a decir, ese conocimiento profundo o a esa sabiduría real de por qué no se debe de mentir. Y sobre todo, cuando lo vemos a la inversa, es decir, cuando a mí me mienten, ¿cómo me siento? ¿Cómo se siente mi persona cuando me mienten? Entonces, cuando yo digo una mentira, de seguro el que está ahí enfrente escuchando se siente igual que lo que yo sentí. Y cuando uno comprende a profundidad todo eso, ya no solamente
sabe que no debe mentir, sino que también ya no es una persona mentirosa, o sea, deja de serlo, ¿sí? Igual así podemos reflexionar y decir sobre otras tantas cosas, sobre lo que decía, del insultar, ¿por qué siempre o muchas veces o la mayoría de las veces tendemos a insultar, a ofender? Porque es un mecanismo de defensa que tenemos de manera inconsciente, que pensamos o creemos que el hecho de ofender a alguien o de humillar a alguien nos va a hacer sentir superior. ¿No? Pero volvemos al mismo punto, cuando uno comprende lo que son los insultos, cómo hacemos sentir a los demás, por qué insulto, por qué esa reacción mecánica de insultar constantemente, y uno comprende esto, entonces, aparte de saber que no debe insultar porque no es correcto, porque no es educado, también entonces deja de ser una persona irrespetuosa. Entonces, al comprender eso, me vuelvo una persona que respeta, que no habla con un tono de voz equivocado, que no dice palabras incorrectas, que no maldice, que no insulta, que no ofende, que no busca sentirse mejor o más que el otro a través de la palabra, del insulto, de la ofensa. Entonces, veamos que cuando hay un desequilibrio entre lo que soy y entre lo que sé, entonces, ¿qué se crea? Conflicto. Es igual lo mismo, una persona puede ser muy bondadosa, es bondadosa, pero cuando eres bondadosa en exceso, se cae en el error de quedar bien con todos. Se cae en eso de ser una persona, como le dicen, corazón de pollo, porque a todos les dice que sí, a todos busca complacer, a todos busca ayudar, porque es o se dice ser una buena persona. Pero al no tener conocimiento de lo que está haciendo, de no saber lo que está haciendo esa persona, al final se está haciendo daño. Y de seguro le está haciendo daño a los demás. ¿Por qué se está haciendo daño? Porque están abusando de la persona y no lo saben, ¿sí? Y esos casos los conocemos, o a lo mejor nos ha tocado vivirlos alguno. Entonces, no se trata aquí de ser buena persona, como hemos dicho, sino de saber y de comprender cada acto que estamos haciendo. Si hago esto, por ejemplo, cuando ayudo a alguien, ¿por qué le ayudo? Preguntarse. Porque me gusta ayudar, ok, pero ¿por qué te gusta ayudar? Bueno, es que cuando yo ayudo a alguien y cuando vienen y me dan mi recompensa, ¿cuál es mi recompensa? El aplauso. Mira, esta persona es buena gente porque ayuda. Entonces, al final estoy ayudando, pero lo estoy haciendo no por ser buena persona, sino porque siempre espero la recompensa, es decir, el aplauso, el diploma, grabo el video en el Face para que todos vean que yo ayudé, que soy buena persona, que me den un diploma, un título como una persona que ayuda, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, esta conferencia del ser y el saber nos va llevando a distinguir y a tener un equilibrio entre lo que somos y entre lo que sabemos, porque no es lo mismo ser padre porque biológicamente soy padre, porque tengo hijos, a saber ser padre. ¿Sí? Son cosas muy diferentes. Porque ustedes no me van a, a lo mejor estén de acuerdo conmigo, una joven de 15, 16 años que tenga un hijo, ¿ya por eso sabe ser madre? Pues no. Es madre biológica, pero no sabe cómo educar a ese hijo, cómo criarlo, cómo enseñarle, cómo hablarle, cómo llevarlo a enseñarle a defenderse de la vida o a superarse en la vida. Entonces el hecho de tener hijos no nos hace padres biológicos, pero no nos hace el saber, la sabiduría de ser padres, ¿sí? Esa nos la da la experiencia, pero también es cierto que cuando un hijo se cría de la manera humanamente lo más correcta que se puede, está criando a un buen padre, y lo mismo hacia la mujer, una buena madre, ¿verdad? Pero como todos somos padres a nuestro entendimiento, a nuestra capacidad de que entendemos la función de ser padres,
pero caemos en el error por no saber ser padres. Simplemente somos, pero no sabemos cómo serlo. También por esta misma situación, muchas personas se arrepienten de haber tenido hijos, ¿verdad? Hay personas que se pueden llegar a ver arrepentido por tener hijos, porque se dan cuenta que no era tan sencillo o que simplemente sienten que no van a poder. Y bueno, ya en estos tiempos existe ayuda, ¿verdad? Existen libros, existen grupos de ayuda para ser padres, pero antes no lo sabía. Entonces, vean que lo decía hace rato que todo lo que nosotros sabemos nos da cierta responsabilidad, lo sepamos o no. O sea, sepamos o no que tenemos una responsabilidad, pero ahí está. Entonces, ¿cuáles son tus conocimientos a tu edad, en el momento que tú estás viviendo ahorita? ¿Qué es lo que conoces? Todo eso que sabes, ¿lo aplicas o lo aplicamos en nuestra vida? Yo sé, por ejemplo, y todos sabemos que no le debemos de hacer daño a nuestros semejantes, pero si realmente somos personas que no le hacemos daño a nuestros semejantes, y hablo de no hacer daño en ningún sentido, es decir, no hablo mal de los demás, no critico, no enjuicio, no juzgo, no traiciono, no digo mentiras, no insulto, o sea, no hago daño a los demás de ninguna forma. Sabemos que no se debe de hacer, mas sin embargo lo hacemos. ¿Por qué? Porque desconocemos muchas cosas, entre ellas cómo funciona, por ejemplo, nuestro cerebro o cómo funciona nuestra mente, porque no es lo mismo la mente que el cerebro. ¿Cómo se generan los pensamientos? ¿De dónde surge? ¿El que genera esos pensamientos realmente soy yo? ¿O qué pasa? Porque ayer pensaba de una forma y hoy pienso de otra. ¿Sí? Ayer no quería esto y hoy sí lo quiero. ¿Sí? Dice, ayer te odiaba, pero hoy te amo. Entonces, ¿por qué somos tan cambiantes? ¿Por qué esa forma de actuar, esa forma de pensar que tenemos, de dónde viene? Esas cosas las desconocemos. Son parte de los misterios del hombre, más parte de los misterios de la vida. Y al desconocerlas, al no tener conocimiento, ¿cuál es el resultado? De que somos personas inconscientes, personas que no piensan de una forma correcta, que no sienten de una forma correcta y como resultado no actuamos de una forma correcta, que somos personas que no sabemos tomar decisiones. Y si las tomamos, de seguro esas decisiones nos meten en problemas, ¿sí? Por el desconocimiento. Entonces, para, para saber ser, hay que también conocer. Para ser hay que conocer y tiene que ir esto muy en equilibrio. Tiene que haber una congruencia, ¿sí? No sé si hasta aquí va quedando claro el tema o quieran comentar algo, preguntar algo. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo? ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí me voy explicando? Hola. Sí, Bueno, sí se escucha. Bueno, bueno, lo que yo estoy entendiendo es, nosotros actuamos de esa manera porque no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. ajá. Y bueno, ahora las nuevas generaciones creo que cada vez es más, hacen más cosas sin pensar, sin reaccionar lo que están provocando. Sí, sí, de hecho,
así es, estas nuevas generaciones que les tocó vivir diferente a nosotros, seguramente los que estamos aquí reunidos, les tocó esta época tecnológica, ¿verdad? Y entonces están muy, vamos a decir, enfrascados en estos aparatos que son de mucha utilidad, ¿verdad? Pero volvemos al punto del equilibrio. Si no lo sabemos usar, pues la vida realmente no está en el Internet, ¿sí? La vida real no es el Internet. Entonces ahora los jóvenes van queriendo diseñar una vida a través de las redes sociales y a generar dinero a través de las redes sociales. Y obviamente que sí se puede y que mucha gente lo hace, pero se perdió la desconexión, ya hay una desconexión de la humanidad. ¿Por qué? Por no tener conocimiento, precisamente por la inconsciencia de lo que se está haciendo. Cuando nosotros usamos el Internet de una manera responsable y consciente, entonces no hay consecuencias negativas. Por ejemplo, ahorita la estamos usando para una conferencia, es algo positivo, ¿sí? Pero si nos quedamos aquí en la computadora hasta las 4 o 5 de la mañana, entonces ya ahí ya no se rompe el equilibrio, ¿verdad? Y ya no se está dando un buen uso a esta tecnología. Entonces, al haber una desconexión de los jóvenes con los seres humanos, esa parte afectiva que está creando una generación de personas indolentes. Ya no les interesa si el otro sufre, ya no les interesa si aquel necesita algo, ¿sí? Simplemente creen que la vida está en las redes sociales. Entonces esa desconexión no es una desconexión simplemente con los demás, sino también consigo mismos, porque no exploran, porque no descubren sensaciones, emociones que nosotros vivimos al jugar esas amistades, ¿verdad? El tener amigos, salir ahí a la calle a jugar con ellos toda la tarde hasta que anochezca. Todas esas emociones nuestros hijos o las generaciones de ahora ya no las han vivido, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo van a aprender la socialización? ¿Cómo van a aprender la fraternidad? ¿Cómo van a aprender la amistad, el diálogo? Si vemos en las fiestas que están hablando por el celular y se tienen enfrente uno del otro. Entonces, por eso es que con estas conferencias lo que tratamos es de que vayamos tomando conciencia de lo que hacemos y de lo que somos, ¿sí? De eso es lo que se trata esto, porque cuando no sabemos lo que hacemos y por qué lo hacemos y no sabemos lo que somos y por qué somos así, entonces simplemente, como nos dice la gnosis, somos simples unos trozos de madera en las embravecidas olas del mar que las lleva hacia donde quiere, ¿verdad? Entonces, si mañana sale una nueva modalidad de comunicarse con las personas, pues ahora me voy para allá y luego me voy para allá. Pero ¿qué pasa ahora cuando no tenemos internet? Pues sufrimos, ¿verdad? Y una persona que no puede socializar con otro ser humano, quítale el internet y prácticamente es una persona que está muerta, porque mejor se encierra en su cuarto, mejor se mete a dormir porque no sabe cómo relacionarse. Está desconectado emocionalmente del mundo y de sí mismo. Entonces, no sé si quieran comentar algo más o preguntar algo más, o de algún otro tema que ya hayamos visto, también lo pueden hacer, no hay problema. Nada, todo está bien. Lo hiciste muy bien. Gracias, César. ¿Alguna pregunta o comentario, Norma? Ah, Gracias, César, duerme bien.
Todo bien, Lili. Todo bien. Gracias, Henry. Ajá. ¿Quién es ella? Sí, obviamente que entre más Bueno. conocimiento... Sí, dime. Hablaste algo sobre las buenas personas. Pues es que es muy sugestivo eso de personas, de buenas personas, porque yo puedo ser, según yo, buena, pero para otra persona no lo soy. ¿Por qué? Porque tal vez no le presté algo y ya no soy buena persona. Así es. Entonces, eso no hay que generalizar. Es más que nada, es eso, ¿sí? Es muy Porque relativo. Sí, así porque es. una cosa es el concepto que tengo propio de mí, o sea, mi autoconcepto, yo me catalogo, me considero buena persona, yo, pero el que tengo enfrente, ¿cómo me ve? Y obviamente a la persona que no le agradamos, pues para él somos mala persona, ¿verdad? Exacto. Eso es algo relativo, pero hay algo que vamos entrando en lo real. Cuando entramos en el mundo de la conciencia, hablamos de cosas reales y tangibles. Aunque para los demás no esté bien, vamos a decir, cuando se hace un acto con conciencia, para las demás personas puede estar mal, pero si se hizo con conciencia quiere decir que está bien, que es correcto. ¿Sí me explico? Cuando comento de las buenas personas y que a todos les dicen que sí, ¿qué pasa cuando en ese afán de ayudar y de apoyar a los demás me olvido de mí mismo? Ya no estoy en equilibrio porque estoy dando de más y a mí no me doy nada. Vamos a suponer a alguien que le da de comer a los que no tienen, ok, está bien darles de comer a los que no tienen, pero si esa persona no come, cae en una incongruencia porque le está dando a los demás de comer y resulta que él no come. O sea, se está descuidando, se está olvidando de sí. Entonces ahí ya rompemos el equilibrio. ¿Hasta qué punto doy, pero que es un dar sano? Y hasta qué punto doy donde ese dar me empieza a hacer daño a mí. Me empiezo a hacer daño. ¿Hasta dónde soy, hasta dónde cedo, que es algo sano? Y hasta dónde cedo, que ya estoy siendo complaciente con aquella persona y estoy actuando en base a sus caprichos. Y algo sobre todo que no es correcto. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, es algo que es correcto porque se está haciendo con conciencia, aunque el otro lo vea mal. Te voy a poner un ejemplo. Y es muy, vamos a decir, quizás muy polémico, pero si yo te preguntara, ¿tú crees que estuvo bien que Jesús muriera en la cruz o estuvo mal? ¿Qué me dirías? ¿O qué me dirían ustedes? ¿Que fue algo bueno o algo malo? Bueno, yo creo que ay, lo Es digo, algo muy no lo digo. complicado. Aquí, los que estamos aquí son creyentes de Dios. ¿Me escuché? Todos creen en Dios aquí. Yo supongo que sí. Sí, Oh. ¿Y Henry? Sí, también. Bueno, lo que pasa es que las conferencias de este tipo, César, creo que son peligrosas, porque qué bueno que todos creemos aquí en Dios, pero no todos. Aquí, entonces, eso, hablar de religión, y sobre todo en una conferencia así como lo estás haciendo, pues no es lo mejor. Es mejor dejar que cada quien propese su creencia, porque tal vez uno va a decir, yo no creo en Dios, y te va a pelear. Entonces, Pero no aquí, estamos hablando de religión, yo hice una pregunta de que si el acto de morir en la cruz fue algo bueno o fue algo malo. No estamos uno hablando que de no cree en religión. Dios, te va a decir, es una babosada.
eso no existe. Entonces, por eso te digo, no dejes... Es que aquí vamos a hablar de Dios, porque en la conferencia 1 dijimos que uno de los 4 pilares de la gnosis, que es lo que estamos estudiando, es la ciencia, la filosofía, el arte y la mística, o sea, la religión. Entonces, aquí se va a hablar de religión. No vamos a hablar de una religión específica, por eso se llama mística. Más bien vamos a hablar de espiritualidad, que es como más, Es como diferente. que abarca más, ajá, es más universal. Es Pero muy diferente. no vamos a hablar de una No. religión específica, no. Pero lo que voy es que, por La ejemplo, espiritualidad y la religión es diferente, ajá, César. sí, pero es que tú dijiste que hablamos de religión, pero no estamos hablando de Sí, lo has religión. hecho. Bueno, 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 ahorita no vamos a tocar el tema de religión, pero la pregunta que te hago es para que nos demos cuenta que no es fácil responder esa pregunta. Si tuviéramos conciencia, no pensaríamos y le responderíamos con lo que es, pero como no tenemos conciencia, no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo es muy relativo, porque para alguien es bueno tomar los sábados porque se siente feliz, pero para la esposa de esa persona que toma los sábados no es bueno. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa con la conciencia? La conciencia está más allá de lo bueno y de lo malo. El bien y el mal son extremos y la conciencia es el equilibrio. Entonces, por eso hacía esa pregunta. ¿Por qué? Porque no se puede responder así nada más. Entonces, nos damos cuenta que no sabemos lo que es bueno y no sabemos lo que es malo. Si tuviéramos conciencia, sabríamos, estaríamos más allá incluso del bien y del mal. Y si regresamos, vamos a ir tocando este tema poco a poco, porque la conferencia que sigue vamos a hablar del arte y un poco de las culturas prehispánicas, porque la conferencia se llama el calendario azteca. Y van a ver por qué vamos a hablar de calendario azteca la próxima conferencia. O sea, tiene su justificación del por qué. Y a partir de después de esa conferencia viene la número 7, que ya vamos a hablar un poco más de la parte espiritual, que es parte del ser humano. ¿Sí? Obviamente hay partes que hay personas que la aceptan y hay personas que no, pero no porque la acepten o no la acepten están fuera de. Es como si yo no acepto la ley, pues no porque no la acepte no quiere decir que las leyes no me rijan a mí, porque si estoy en México me tengo que regir de acuerdo a las leyes de la Constitución política. Me gusten o no, las acepte yo o no. Entonces es lo mismo. Entonces vamos a empezar a hablar a partir de la conferencia 7 un poco de lo que es la espiritualidad. Y lo vamos a decir de una forma sin hacer ir orillando alguna religión, porque no es el punto aquí, no es nuestro objetivo, pero se tiene que hablar, ¿verdad? Porque es parte de los misterios del ser humano. La parte espiritual, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nadie lo ha visto? Son preguntas que tienen respuesta, pero que por eso hay que hablarlas, ¿verdad? Porque si queremos queremos empezar a conocer algo nuevo, pues tenemos que ir entrando en estos temas. Sí, es necesario. Sí, Norma. Ajá. Y lo que les he pedido siempre es estar un poco receptivos, un poco abiertos. Ya después cada quien juzga, ¿verdad? Pero si nos ponemos como a la defensiva ante lo que escuchamos, pues no podemos aprender. Y acuérdense que el ser humano nunca deja de aprender. Al menos yo nunca he dejado de aprender. Todos los días se aprende algo. Ajá. Entonces no sé si quieran comentar algo más o preguntar algo más. ¿Sí? Bueno, entonces dejamos hasta aquí este tema. Les pido nuevamente una disculpa porque no haya podido dar el tema. He estado muy ocupado, pero ya voy a tratar de que sean más
más consecutivas los temas, ¿sí? Entonces yo les Ok. aviso si el viernes va a haber de nuevo el tema para que estemos listos, ¿sí? Bueno, Muchas gracias, César. muchas gracias por su tiempo y que estén muy bien, ¿sí? Saludos, señora Reina. Que esté bien. Hasta luego. Nos vemos, doña Oli, Henry, Norma. Hasta luego. Ajá, Hasta que luego. estén Cuídense bien. todos. Sí, igual, Hasta luego, que estén muy bien. igual, hasta luego.